Nos hablan en este ejercicio que una maceta de flores, una matera con flores cae del borde de una ventana y pasa frente a la ventana de abajo. Digamos que gráficamente pudiésemos ponerlo algo como esto. Vamos a tratar de poner la situación en este sentido. Se tiene una ventana superior, aquí no la estoy dibujando, pero si la fuera a dibujar, entonces digamos que la ventana superior está arrancando en esta parte acá, ¿cierto? Y en la ventana y en el borde de la ventana superior de esta ventana está una matera y se tiene otra ventana, una ventana que está más abajo, correcto, a una distancia d que desconozco. Se desprecia la resistencia del aire y se dice que la maceta tarda 42 centésimas de segundo en pasar por esta ventana, o sea, en hacer este trayecto, en pasar desde acá hasta, vamos a hacerlo acá, desde acá hasta acá, en hacer este trayecto, el hacer el recorrido por la segunda ventana. Dice el ejercicio que tarda 0.42 segundos, desde el borde superior hasta el borde inferior. La altura de esta ventana es 1,90, entonces esta es la altura que me están diciendo. Quiere decir que la altura medida desde acá hasta acá es de 1,90. Aquí la tengo. ¿A qué distancia debajo del punto del cual cayó la maceta se encuentra el borde superior de la ventana de abajo? Entonces miren que me están pidiendo este borde, de este borde, ¿cuánto mide? ¿Cuánto hay esta distancia que vamos a llamar D? Correcto. Muy bien, este es un problema que lo resolveremos por tramos. Vamos a tomar dos tramos particularmente. Uno, la distancia que hay de A hasta B, este primer tramo que hay acá, de A hasta B, y yo lo voy a llamar el tramo, o el primer tramo, el tramo AB. El segundo tramo ya es la distancia que recorre desde este tramo hasta este tramo, que yo lo voy a llamar desde B a C. El segundo tramo es de B a C. Y voy a sacar esos tramos con qué datos conozco yo, particularmente. Y voy a tomar el primer tramo. Entonces el primer tramo, que es el trayecto AB, qué datos conozco de ese primer trayecto. Entonces estoy diciendo que conozco que aquí la maceta arranca con una velocidad inicial en este punto. La velocidad inicial es 0, ¿cierto? Entonces yo conozco la velocidad inicial en este punto porque la maceta cae, nadie la lanza, ella cae por alguna situación particular. Entonces arranca con velocidad inicial de 0. La gravedad es menos 9.8, siempre por notación de signos vamos a tomar la gravedad como negativa. La distancia que recorre en el trayecto AB, o sea, medido en este trayecto, y téngalo muy en cuenta, ¿cuál es ese trayecto? De A a B. La distancia que recorre es una distancia menos D. Y yo la voy a colocar menos D porque mi punto 0, mi eje de referencia en 0, mi Y igual a 0, va a ser el punto donde se inicia el movimiento. Quiere decir que este nivel es el Y igual a 0. Entonces, por eso cuando está en B, ha recorrido una distancia de menos D. Por eso el signo negativo. Porque medido con respecto a este punto donde arrancó, va a ser negativo. Está por debajo de ese punto, en un tiempo T. Perfecto. Ahí están pues entonces mis primeros 4 datos para el trayecto AB. Ahora vamos a tomar, voy a cambiar un poco las cosas, voy a tomar el trayecto de A hasta C. O sea, voy a tomar lo que se demora y la distancia recorrida en hacer este trayecto, medido desde A hasta C. Y ahorita les voy a explicar por qué lo tomo desde A hasta C. Entonces, para tomar, estos serían mis datos conocidos en el trayecto AC. Arranco diciendo que conozco que la velocidad inicial aquí es 0 y por eso volví a arrancar el segundo tramo arrancándolo en el A, porque en el A hay un dato que me estoy ganando y es que la velocidad inicial es 0 tanto para el tramo AB como para el tramo AC. Y como este es un dato conocido para ambos tramos, entonces voy a arrancar ganándome ese dato.
ganándome, digo ganándome en el buen sentido de la expresión, voy a partir del hecho de que tanto para el primer tramo AB como para el tramo AC esta velocidad es conocida, es de 0. Entonces por eso voy a tomar ese segundo tramo como el velocidad inicial igual a 0. Perfecto. La gravedad pues sigue siendo como referente negativo. Siempre en todos mis problemas voy a definir la gravedad como un valor negativo. La distancia que recorre desde A hasta C, obsérvese bien, es esta distancia D más 1.90. En otras palabras, como eso es negativo, como la distancia es negativa, observen que la distancia será menos D, que baja de acá hasta acá, y menos 1.90, que baja de B hasta C. Quiere decir que el trayecto total medido desde el punto A hasta el punto C va a ser menos D menos 1.90. Por eso ambos son negativos, ¿correcto? Porque están por debajo de este punto de donde arrancó la materia, que recuerden es donde yo llamo mi Y igual a 0. Entonces valores de Y igual a 0 por debajo van a ser negativos. Y el tiempo que tarda en ir de A hasta C va a ser, pues, el tiempo que tardó en ir de A hasta B, este tiempo, que es un tiempo desconocido, este tiempo no lo conozco, más el tiempo que demora en ir de este B a C, que ese sí lo conozco, 0.42. Perfecto. Yo ya tengo los dos tramos. Mi recomendación entonces es tráiganse a la ecuación que relaciona la altura o el espacio recorrido, ¿cierto? Inserten estos datos, o en otras palabras, reemplacen estos datos acá, ¿cierto? Y miren cómo me va a quedar. Va a quedar así. Cuando yo inserto los datos o reemplazo los datos de mi expresión Y igual a gravedad, esto es al cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado, tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo. Miren cómo me va a quedar la expresión. Espero que lo entiendan. La Y es menos D, menos 9.8 dividido 2 por tiempo al cuadrado. Y recuerden que la velocidad inicial era 0. Y entonces por eso acá no va. Y miren cómo me quedó esta expresión. Ambos lados positivos, multipliqué por menos 1 en ambos lados, eso es posible hacerlo. Entonces queda D igual a 4.9t cuadrado. Y queda esta expresión, que yo la llamo asterisco. Entonces por eso aquí pongo como un asterisco, porque esta expresión va a ser muy útil y la vamos a necesitar ahora más adelante. Entonces simplemente la dejo marcadita, D igual a 4.9t cuadrado. Es una ecuación con dos incógnitas. Ahora lo que voy a hacer es, lo mismo que hice para el trayecto AB, voy a tomar estos 4 datos de acá, estos 4 datos de acá, y los voy a reemplazar también en la ecuación número 1 de caída libre, en esta ecuación, que yo llamaré la ecuación número 1. Entonces voy a reemplazarlos. Al reemplazarlos, mire cómo me va a quedar esta expresión. Lo voy a colocar por acá. Este es el valor de Y, de menos 1.90. Entonces reemplazo la Y, reemplazo la gravedad dividido 2, reemplazo el tiempo al cuadrado. Recuerden que el tiempo es t más 0.42, pero todo elevado al cuadrado. Y recuerden que la velocidad inicial es 0 y se cancela. Entonces, velocidad inicial por t, 0 por t, también cancela. Entonces ahí ya tengo esta expresión. Voy a hacer un poquito de álgebra. O sea, la idea es que puedo, por ejemplo, quitar estos signos menos con este signo menos. Entonces, si quito esos signos menos, me queda tanto positivo como acá positivos, multiplicar por menos 1 el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces queda 4.9 en este lado, y aquí quedan estos dos signos positivos. Ahora, y aquí eleve al cuadrado, un binomio al cuadrado, cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Perfecto. Y miren cómo me quedó esta expresión. Yo lo que hago ahora es tomar, sacar o destruir, hacer una distributiva. Cuando hago la distributiva, entonces miren que destruyo el paréntesis y me va a quedar así, ¿cierto? D más 1.90. Y lo que estoy haciendo, para que lo entiendan bien, lo que estoy haciendo acá es tomar el 4.9, multiplicarlo por T2, 4.9 por .84 y 4.9 por .18. Ahí ya me quedo pues sin ese paréntesis. Y lo que voy a hacer es tomar este valor de D que tengo acá,
correcto, y me lo voy a traer por acá y lo voy a colocar acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si coloco esta D, que es 4.9T2, acá? Entonces miren que al hacer esa sustitución o al hacer ese reemplazo, después una álgebra relativamente sencilla, me va a quedar así, ¿cierto? Ya en lugar de esta D, 4.9T2, y observen que este término que tengo acá, con este término que tengo en el otro lado, se cancelan. Y entonces la expresión va a quedar sin ese t al cuadrado, va a quedar mucho más sencilla y es como despejo la t. ¿Ve ahí? Entonces me voy a traer por acá el despeje de la t, ¿cierto? Entonces va a quedar, vamos a explicarlo, el 1.90 que está en el lado izquierdo, este término pasa a negativo y el 4.12 pasa a dividir y ahí me queda t. Y este es el valor del tiempo, 0.25, que es el tiempo que se demora que en pasar por este espacio, hasta aquí, correcto, es el tiempo en pasar por acá, y conocido este tiempo de A a B, recuerden que este es el tiempo de A hasta B, este es el tiempo de A hasta B, y conocido ese tiempo, entonces puedo hallar la D, entonces reemplazo este tiempo en la expresión del asterisco, y puedo hallar la D, y me da un valor de 0,31. Y así hemos terminado este ejercicio.